Bueno, como me han presentado, soy Marc Serra, cofundador de Matica Partners, y hablaremos de esa realidad, de si es una utopía o realidad el uso de las herramientas ágiles versus el uso de los datos masivos, ¿vale? Para ello tenemos a Julia Díaz, que es Data Science Senior Manager en Repsol. Hola Julia, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. En remoto nos acompaña también José Carlos Bermejo, que es Head of Data and Analytics de Air Europa. Tenemos a... ¿Seguimos? También nos acompaña Bernat García, que es Head of Data and Analytics de Dorna Sports, MotoGP. Lo puntualizo porque hay mucha más gente que lo conoce como MotoGP que como Dorna. Y finalmente, y no por último, menos importante, Jesús Rodrigo, responsable de negocios de Global. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. ¿Tenemos ya a José Carlos? Vale. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a Big Data Magazine por organizar este evento y contar con nosotros. Yo os diría que teniendo en cuenta que la tecnología permite el uso masivo de datos de forma cada vez más ágil, ¿vale? ¿Qué limitaciones a nivel de negocio os habéis encontrado en vuestras organizaciones? Empecemos por ti, Jesús, que eres el responsable precisamente de negocio en Global Analytics. ¿Cuál es tu experiencia? Bien, pues buenos días, encantado de estar con vosotros este ratito. En primer lugar, para que nos situéis, nosotros operamos en un sector que es el real estate, que es un sector muy auditado, muy monitorizado, donde la efervescencia al final del sector es lo que prima día a día. Y antes de hablar de agilidades, quizás me gustaría entrar en el tema de cómo se disponibilizan cosas hacia adentro y hacia afuera. Muchos de vosotros, y aquí hay muchos profesionales, se centran en la disponibilización hacia dentro de las compañías. Yo en esta parte creo que puedo aportar más en cómo se disponibilizan las cosas hacia afuera, porque si contextualizamos y acotamos el espectro de rango de acción de un producto, ¿no? Pues es importante señalar que empiezan con ideaciones y terminan con disponibilizaciones, ¿no? Y en esta parte, justo la mesa anterior, que hablaba del Data Ethics, hablaba de potenciador, ¿no? Y yo creo que es importante, antes de hablar de agilidades, que la parte del GDPR, la parte de aclaración de fuentes de datos, etcétera, está ahora mismo tan al día que es el factor que puede más dinamitar la disponibilización de un producto final, ¿no? Aclarado esto, me preguntabas por la parte de las experiencias. Yo creo que se puede hablar de agilidad en todo el proceso. Y si tenemos algún gap o algo quizás un poquito más problemático, siempre lo detectamos en la parte de iniciales de data, ¿no? Temas de entrada de datos al sistema, de consolidaciones, bueno, más que nada de responsabilidades frente a terceros o de gobiernos de terceros con los que tenemos que interactuar, ¿no? Muchas gracias. José Carlos, ¿estás por aquí, no ya? Hola, buenos días a todos. No sé si me oís y me veis bien. Yo no estoy viendo la sala, pero... Te oímos bien y te vemos muy bien. Perfecto. O sea, de hecho es el que se ve más bien de todos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos, como he dicho, José Carlos Bermejo es Head of Data and Analytics de Air Europa. Cuéntanos vuestra experiencia, vuestra visión en el caso de las limitaciones a nivel de negocio. Sí, yo creo que cuando hablamos de agilidad en el tema de uso masivo de datos, yo creo que hay tres ejes fundamentales que hay que tocar y que hay que tener en cuenta, y que seguramente estoy muy de acuerdo con el nombre del panel, ¿no? Es decir, que
la tecnología habilita el uso masivo de datos de forma ágil, porque yo creo que la tecnología ya no es un limitador, ¿no? Es un habilitador por muchas cosas que han pasado recientemente. Ya no necesitas esa previsión de infraestructura, la tienes bajo demanda, ya no necesitas implantar soluciones, puedes desplegar servicios, todas las herramientas están apificadas, están interconectadas, cualquier solución del mercado conecta con cualquier tipo de base de datos, con cualquier tipo de producto, con cualquier tipo de tecnología cloud, con lo cual todo se ha simplificado, ¿no? Incluso el volumen ya no es algo limitante, por lo menos no lo es con el volumen de datos que manejamos y los casos de uso que manejamos en Europa, pues porque todos estos sistemas escalan de forma eficiente, ¿no? Yo creo que hay otros retos. Si queremos ser ágiles realmente manejando información y gestionando información y trabajando con datos, hay otros retos que tenemos y son otros ejes en los que tenemos que trabajar, ¿no? Seguramente el primero es el modelo organizativo. Es decir, oye, ¿cuál es la relación entre los equipos de datos y las unidades de negocio, ¿no? Y aquí nos tenemos que hacer ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo descentralizado es nuestro modelo organizativo? Es decir, hemos desplegado un equipo de Data y Analytics que es centralizado y que aglutina todas las necesidades de la compañía en sus diferentes departamentos, con lo cual posiblemente vamos a tener cuellos de botella, o hemos apostado por un enfoque más centralizado donde intentamos empoderar a las áreas de negocio, darles herramientas, darles cultura, darles formación, darles una forma de trabajar unificada, que es muy importante, ¿no? Un paraguas normativo, un paraguas operativo, pero darles cierta independencia y cierta autonomía para que puedan trabajar, ¿no? De esa forma eliminaremos cuellos de botella. Pero tenemos que preguntarnos si disponemos de los roles necesarios en esas áreas de negocio, ¿no? No podemos plantearnos sino un enfoque descentralizado si no están las personas clave en estos departamentos y si no las hemos formado, ¿no? Hemos lanzado programas formativos de alfabetización de datos para que estas personas tengan las capacidades necesarias. Y luego el tema del gobierno, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de gobernar los datos? ¿Es un modelo centralizado o es un modelo descentralizado? Yo creo que también tiene mucha importancia. Al final, la pregunta a la que tenemos que llegar cuando hablamos del modelo organizativo es si es capaz nuestra organización de trabajar de forma autónoma o sigue habiendo dependencias, ¿no? Yo creo que la tecnología está ahí y que por mucho que la tengas, si no habilitas formas de trabajar que te permitan ser ágil y eficaz, pues no vas a poder trabajar de forma ágil con grandes volúmenes de datos. Y el segundo eje en el que yo creo que hay que impactar es el modelo operativo, es decir, en los procesos, ¿no? Yo creo que hay que implantar un mindset agile en toda la gestión de datos que vaya orientado a la definición y entrega de mínimos productos viables que te permitan entregar valor de forma frecuente y obtener feedback temprano. Yo creo que eso es fundamental cuando hablamos de agilidad, que es importante definir metodologías de desarrollo. Es decir, hay muchas formas de hacer las cosas, definamos cuál es nuestro método, cuál es nuestro catálogo de acciones concretas en un orden concreto y eficientémoslo, ¿no? Es decir, la vez 20 que hacemos una cosa no lo hacemos obviamente igual que la primera vez que lo hacemos, hemos aprendido por el camino, pues tengamos eso en cuenta, intentemos eficientar nuestros procedimientos, definamos productos analíticos diferentes, ¿no? No todos, por ejemplo, cuando hablamos de BI, pues no es lo mismo una aplicación, un cuadro de mandos para la dirección general, donde te tienes que basar mucho en la calidad del dato, hay integraciones complejas, donde tiene que ser todo muy robusto, que una iniciativa autoservicio local para un departamento, ¿no? No juegan en la misma liga estos tipos de aplicaciones, por lo cual las acciones que hay que hacer para desarrollar cada una de esas aplicaciones tienen que seguir metodologías diferentes. Con lo cual, hagamos ese esfuerzo de definir esas metodologías y primero de definir esos productos y luego definir metodologías para poder desarrollarlos de forma ágil. Y luego, acabo ya, lo último es la estrategia. La estrategia es clave. Es decir, todos estos, el impactar en estos ejes no va a pasar porque sí. Tenemos que definir si queremos ser ágiles trabajando con datos. Eso tiene que estar en la estrategia del equipo de datos, tiene que ser un objetivo de la compañía. Y tenemos que idear un plan de acción que nos permita impactar en estos ejes. Muchas gracias. Bernat, imagino que en un entorno como el de Dorna, MotoGP, inmediatez, tendréis mucho que contar, ¿no? Sí, bastante. Por poner un poco de contexto, dentro de Dorna es una compañía muy amplia, o sea, organizamos, como ya has comentado, el Campeonato Mundial de MotoGP tocando muchos palos de la organización. Yo no he tenido el placer de colaborar con toda la parte que llevan más lo que sería Sporting y Racing Technology. En mi caso colaboro más con el negocio digital, pero también con el negocio B2B, la relación con los sponsors y los broadcasters. Y el primer reto que me encontré, nada más aterrizar en Dorna hace 2 años y medio, fue diseñar un data lake para dar servicio al negocio digital que pudieran explotar los datos masivos de los usuarios digitales, ¿no?
Claro, entonces ahí surgieron preguntas vinculadas con la protección de datos. ¿Y qué pasa si un usuario nos pide que borremos sus datos? En este Data Lake nosotros vamos acumulando histórico. ¿Tendremos que reprocesar todo ese histórico porque un usuario haya pedido borrar sus datos? Entonces ese fue el primer reto, que luego la solución en realidad fue muy tonta. O sea, estuvimos ahí muchos días dándole vueltas a la cabeza y acabó resultando siendo tan sencillo como no ingestar datos personales. Es decir, cada usuario tiene un seudónimo que lo identifica unívocamente, pues ingestamos eso. Si negocio necesita los nombres y apellidos, el email, código postal, lo que sea de ese usuario, ya lo reconstruirán cruzando esa información en el CRM. Y el día que un usuario pida borrar sus datos, lo borraremos en CRM y en el Data Lake ese seudónimo quedará anonimizado para siempre. Y ya más allá del tratamiento de uso masivo, pues vinculado con temas de privacidad, pues evidentemente la GDPR ha impactado gravemente en todo lo que es analítica web, analítica de campañas de paid media y también, ya no solamente de volumen de datos, pero también de variedad de datos, el concepto de suscripción. Nosotros vendemos diferentes suscripciones digitales a diferentes productos. Claro, unificar todo eso en un único concepto de suscripción, tanto para negocio como para nosotros en el departamento de data, pues ha sido un reto de Master Data Management, en este caso, de crear un concepto unívoco de suscripción. Y bueno, estos serían así a grosso modo los retos que me han venido a la cabeza. Muy bien, gracias Bernat. Julia, no, en Repsol ni me imagino, o sea, cuéntanos, porque ya no solo datos, sino iniciativas, bueno. Sí, la verdad es que el proyecto de Repsol es ambicioso y divertido. Pero estoy escuchando a los compañeros y las acciones que están comentando también son acciones que aplican dentro de la compañía. Primero presento a Repsol. Somos una compañía multienergética presente en todos los productos asociados a nuestros clientes y nuestros negocios. Los clientes están en el centro de todas nuestras demandas y de todas nuestras ideas y pasamos por toda la cadena de valor de una empresa multienergética, ¿no? Desde la exploración y producción, desde industrial, nuestros productos químicos y trading, cliente y generación baja en carbono y, por supuesto, también nuestros compañeros. Tenemos un objetivo de 0 emisiones netas en el 2050 y para ello pues, tenemos del orden de 330 iniciativas asociadas a data y más de 500 asociadas a iniciativas de transformación digital. ¿Qué retos supone esto? Pues supone que tenemos que llevar a cabo, dar respuesta a las necesidades a través de chatbots, por ejemplo, de 14.000 empleados o de más de 4 millones de clientes en todas las acciones que llevamos a cabo. Seguro que sois clientes no solo de estaciones de servicio, sino, por ejemplo, de electricidad y gas o de otros productos. Y a partir de ahí, el primer resultado, que fue un reto, ¿no?, de nuestra transformación digital, fue nuestra plataforma ARIA. Similar, tu reto primero pues, se llama en nuestro caso ARIA. Es un cerebro centralizado donde todos los datos de la compañía, todos los datos, pongo entre comillas, porque en este proceso de transformación digital no ha acabado, luego no están absolutamente todos, pero los datos de la compañía están ahí de forma que sean un marketplace centralizado, ágil y sobre el que los compañeros, con un proceso de data governance federado, pues puedan acceder a la información. El reto que ha comentado el compañero de compliance, pues claro, nuestra plataforma también es una plataforma auditada. Están los datos de los clientes en los mismos términos que indicas tú, de forma anonimizada, ¿no? Es una plataforma auditada en la que la información que está ahí puede estar con toda la legislación y ese ha sido el siguiente reto al que nos hemos enfrentado. Manejamos del orden de 50 millones de operaciones semanales sobre esta plataforma. Y uno de los retos que tenemos aquí, dos de los retos adicionales al que os podéis imaginar con este superproyecto digital, pues es la calidad. Que no se almacene cualquier información, sino que es que lo que hacemos con ella a continuación es obtener valor. Entonces, los datos no se ingestan de cualquier manera, sino que tienen que ser datos que permitan tomar decisiones en tiempo real. Entonces, calidad no solamente en términos de que estén a tiempo, retraso, y si no lo están, pues un plan de contingencia para las acciones que tenemos que llevar a cabo, pero también evitar el ruido que existe en todos los sectores, ¿no? Pues que no haya valores perdidos o semánticamente incorrectos o cambios de formato, esas cosas que en las siguientes fases fastidian bastante.
El gobierno que tenemos de datos, como os decía, es un gobierno federado. Los dueños de la información están repartidos por toda la compañía, son los data stewards, que son los que proporcionan ese permiso al acceso de la información. Y otro de los retos en el que estamos trabajando son los silos. En la línea que tú también estabas diciendo, que no existan silos por cada uno de los negocios, silos por cada uno de los proyectos dentro de los negocios, sino que podamos efectivamente establecer esa suscripción única, compartición única y acceso lo más único posible. Esos son los retos ante el reto adicional del proyecto de transformación digital de Repsol. Gracias, Julia. Y sigo contigo, porque cambiamos de punto. Si nos centramos en el factor coste de oportunidad, o sea, al final esa realidad de capacidad ilimitada, tiempo de respuesta, tiempo real, etcétera, etcétera, ¿cómo lo habéis enfocado? ¿Cuál es el caso de Repsol? Que supongo que hay muchos, pero a modo resumen, ¿cómo lo afrontáis en Repsol? Sí, pues a ver, se ha dicho ya, posibilidad de acceder a la información y de ingestarla es posible. O sea, tecnológicamente tú puedes acceder a la información en tiempo real. El proceso de transformación digital para que se vaya ingestando esa información en tiempo real llevará más o menos tiempo, pero eso es posible. Claro. Lo que pasa es que esto lleva un coste, un impacto económico asociado, no solo técnico, un impacto económico. En todas las iniciativas digitales que llevamos a cabo dentro de Repsol, pues siempre estamos evaluando, mediante unas ceremonias muy oficiales, la balanza entre la tecnología y el coste económico. Y el beneficio que va a obtener. El beneficio en distintos términos, ¿vale? Porque puede ser el objetivo, cómo apoyan a nuestro objetivo de 0 emisiones netas, pero también el beneficio de cuál es la reducción, el beneficio económico en la reducción de lo que corresponda en el proceso con ese caso digital, con ese nuevo uso. Claro, en esa balanza, cuando empezamos a medir, la tecnología es posible, la algoritmia puede ser, además, de un nivel de madurez muy elevado, pero claro, o sea, es que estamos en un entorno multicloud o cloud o algunos servidores todavía físicos, hay que tener en cuenta esos costes, ¿no? Y a veces se prescinde un poco de ese tiempo real porque realmente técnicamente pues, se puede prescindir y se puede ir a una latencia inferior, pero sobre todo porque el coste, el impacto económico asociado, el coste asociado, pues a lo mejor no justifica esa necesidad tan rabiosa de tener los datos según se dispongan, porque a veces se explotan con una latencia distinta a la ingesta. Entonces, bueno, pues lo estamos revisitando para que el beneficio, el servicio de nuestros negocios pues sea el más adecuado, pero teniendo en cuenta también una realidad económica. Luego estamos continuamente revisitando el beneficio y la necesidad y la mejor propuesta al usuario final, pero teniendo en cuenta ese coste económico, esa balanza. Muchas gracias, Julia. ¿Y en Dorna, Bernat? Pues en Dorna, precisamente también para poder equilibrar esta balanza, lo que hacemos es trabajar con metodologías ágiles. Tenemos además un equipo de agilistas espectacular, buenísimo, que nos ayuda mucho en esto, en mantener en enfocarnos bien en esta línea. Y entonces vamos entregando lo que negocio necesita conforme lo necesita. A veces, evidentemente, hay que negociar con ellos, ¿no? Pues ellos querrían algo real time, es decir, oye, ¿qué tal si empezamos con un proceso horario? ¿No? Y ya cuando agotemos las posibilidades que nos ofrece este proceso horario, pensaremos en el real time. Y es un approach que suele funcionar bastante. Entonces, claro, al trabajar en Agile, pues son entregas de valor pequeñas, decisiones pequeñas, por tanto, costes de oportunidad pequeños también, ¿no? Sí que es cierto que esto tampoco es infalible. O sea, hay ciertos tipos de decisiones cuyas consecuencias no se ven hasta pasado un tiempo. Por citar un ejemplo, pues hace unos meses tuvimos que implementar un dashboard para el cual las tecnologías habituales que empleamos se quedaban cortas. Tuvimos que elegir otra. En el principio funcionó bien, pero pasado un par de meses o así, pues los costes se nos empezaron a ir de madre. O sea, Julia mencionaba los costes, efectivamente es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, tecnológicamente hay un abanico de posibilidades enormes, pero claro, ¿a qué coste, no? Y ahí, pues evidentemente tuvimos que pivotar. Nos dimos cuenta más tarde, no es una cosa que pudiéramos haber previsto, y tuvimos que pivotar la solución. Pero en general sí que el approach Agile nos funciona bastante bien.
Además, pues con todo el plan de reuniones que conlleva, en particular las retrospectivas cada 2 semanas son muy útiles para integrarlas en un ciclo de mejora continua. Y bueno, así es un poco como tratamos nosotros este tema. Gracias, Bernat. Y José Carlos, en Air Europa, ¿cómo lo afrontáis? Sí, muy alineado con lo que han dicho los compañeros. Yo creo que el coste de oportunidad tiene mucho que ver con lo que decía del modelo de organización en el que estamos, ¿no? Y que sobre todo tiene mucha importancia cuando hablamos del uso de recursos críticos, ¿no? Y en este caso, uno de los recursos críticos que tenemos en Europa es el propio equipo de datos de Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un equipo poco dimensionado, porque ya lo vimos claro al principio que queríamos apostar por ese modelo de trabajo descentralizado y empoderar a las áreas de negocio, ¿no? Con lo cual no queríamos tener un equipo centralizado que aglutinara toda la analítica, por lo cual es un equipo pequeño, es un centro de excelencia y tenemos que tener mucho cuidado para hacer un uso eficiente de ese equipo centralizado. ¿Cómo gestionamos este tipo de cosas en Europa? Bueno, tenemos 2 ciclos de trabajo. Por un lado tenemos lo que es el ciclo ágil, ¿no? Donde el negocio tiene total independencia para definir sus prioridades y autonomía para impulsar proyectos, siempre que lo haga con equipo propio, ¿vale? En este modelo descentralizado que hemos dicho, donde lo que hace el equipo centralizado, el modelo descentralizado que hemos dicho antes, donde lo que hace el equipo de datos es supervisar que las cosas se hagan de la forma correcta, ¿vale? Con lo cual, eso va más de la mano del autoservicio gobernado, pero luego tiene que haber otra forma de trabajar, ¿no? Hay un ciclo que ese es el ciclo ágil, luego está el ciclo gobernado, que es donde el equipo de datos centralizado de Europa tiene un papel más importante en lo que es el desarrollo de las soluciones, por varios motivos. Primero, porque hay veces que son soluciones complejas que no queremos que se desarrollen cerca de las áreas de negocio porque requieren más expertise, o porque los niveles de madurez dentro de una compañía como Europa pues son muy diferentes, ¿no? Con lo cual hay departamentos más maduros que tienen la formación, que tienen los recursos necesarios para poder acometer estos proyectos y otros que no. Y a esos que no tenemos que apoyarlos, ¿no? Con lo cual tenemos que ser muy eficientes, como decía, en la dedicación de estos recursos críticos, que es el equipo de datos, porque debemos evitar 2 situaciones, ¿no? Debemos evitar dedicar recursos a temas de poco valor y debemos evitar dedicar recursos excesivos, no ajustados a la necesidad real que tenga cada uno de nuestros departamentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero con lo que se llama la gestión de la demanda informacional, que tiene que ver con cómo priorizamos las peticiones. Creo que han hablado de esto los compañeros, ¿no? De que hay que priorizar en base a lo que llamamos la importancia estratégica de cada proyecto, donde medimos retornos directos e indirectos y también medimos la criticidad temporal de los desarrollos, porque hay ciertos desarrollos que al igual no aportan un valor excesivo, pero tienen una componente crítica en cuanto al tiempo, ¿no? Se tienen que estar hechos antes de una fecha porque hay un cambio legislativo o un cambio de normativa, etcétera, etcétera. Y luego midiendo el valor, ¿no? Hay que ser capaz de medir el valor de todo lo que hemos hecho para tomar nota, ¿no? De cara al futuro a la hora de ajustar nuestros mecanismos de priorización. Y luego, lo que hablaba de no usar recursos excesivos tiene que ver con algo que decía Julia a veces, ¿no? Que decía antes Julia, perdón. Que decía, oye, ¿por qué todo hay que hacerlo en tiempo real, ¿no? Pues al igual hay que sentarse con el negocio y usar la pedagogía y explicar que todo tiene un coste, ¿no? Y que hacer las cosas en tiempo real pues es más costoso, y es más complicado y al final tenemos que dedicar más tiempo para hacerlo y seguramente la necesidad no es esa, ¿no? Seguramente podemos ir a una solución con menos latencia donde se solventen los requerimientos del negocio, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de definir qué datos hay que meter en una aplicación. ¿No? Hay que meter datos en exceso porque así ya veré lo que hago. Eso es un error. Yo creo que hay que meter los datos ajustados porque meter más datos implica más validación, más ETL, más integraciones y que la aplicación final tenga un peso excesivo, lo que afectará a su performance, ¿no? Con lo cual, mucha pedagogía con negocio para participar en una etapa muy temprana de definición con ellos para llegar a definir exactamente qué solución es la mejor técnicamente y dedicar los recursos adecuados. Gracias, José Carlos. Jesús, en Global. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros, quizás por añadir más cosas de negocio. José Carlos antes lo comentaba, el tema de la madurez tecnológica. Creo que hay que diferenciar en compañías. No todas las compañías son iguales, no todas las compañías trabajan en los mismos casos de uso, no todas las compañías están en un nivel tecnológico, ni internamente sus distintas salas están en un mismo nivel tecnológico. Y creo que las exigencias son distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a dar soluciones de real estate al sector, la parte de la transición tecnológica, el grueso ya lo hemos pasado, donde nos medían
bueno, pues más bien donde esas inversiones se veían a largo plazo con un retorno, una amortización, y donde tenemos una segunda vertiente, ¿no?, de compañías, que es donde estamos nosotros ahora, donde, como decía Julia, bueno, pues ya está más ligado al retorno de los productos, ¿no? Y donde muchas veces nos empeñamos, no es nuestro caso, nosotros no trabajamos en real time, ahora mismo el sector no requiere de esa excesiva latencia, ni por sensorización, ni por idiosincrasia del sector, ¿no? Trabajamos más en garantías, en inversiones, donde hay una calidad detrás y un resultado que, volviendo a otros temas, no podemos cambiar ni siquiera agilidad por la calidad, por lo que decía de ser un sector muy auditado, pero básicamente eso. Creo que nos empeñamos en ser a veces muy ágiles, ya se ha tratado en la mesa, en hacer lo último que sale, pero vuelvo a lo mismo. Los casos de uso son totalmente distintos, hay que verlo, hay que sentarse con negocio, hay que sentarse con el arquitecto de sistemas, hay que trazar un pipeline y una estrategia correcta para esa necesidad concreta, es decir, no vale matar moscas a cañonazos, porque al final una de las cosas que también impera y que nos ha sacado es que una cosa es la inversión monetaria que requiere un proyecto al principio, pero los proyectos no mueren, los proyectos continúan. Y los proyectos hay que tenerlos en producción y hay que mantenerlos. Y esto, al final, pues una mala planificación de qué es lo que pasa después de la entrega, pues puede afectar a la cuenta de resultados, desde luego. Muchas gracias. Ya para el último bloque, sí que, bueno, yo estoy seguro que las personas que estáis aquí y que nos estáis siguiendo por streaming, pues tendréis ganas de conocer, ¿no? Pues algún caso de realidad, ¿no? Donde el uso masivo y de forma ágil de los datos sea más una realidad que una utopía. Y esto, pues estoy convencido de que todos tenéis casos en vuestras organizaciones, ¿no? Si se pueden contar, nos encantaría que, por ejemplo, José Carlos, cuéntanos como algún caso que nos puedas contar de Air Europa, por favor. Sí, os cuento dos casos, ¿vale? A ver si acelero un poco. Intento hacerlo rápido. Hay un caso más táctico, que es un proyecto concreto, un caso de uso concreto, y uno más estratégico que obviamente da mucho más valor, ¿no? El caso más táctico es el monitor de ventas de Europa, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de libro de trabajar con grandes volúmenes de información y hacerlo de forma ágil, y sobre todo permitir a la gente de negocio trabajar esa información de forma ágil. Por contarlo muy rápido, recibimos de nuestro proveedor en una cola cada vez que se produce un cambio en una reserva donde hay un vuelo de Europa, en cualquier parte del mundo, recibimos una nueva foto de esa reserva, una foto completa de esa reserva en una cola que procesamos. Es un mensaje complejo, es un mensaje, hay más de 3.000 campos diferentes en una reserva, de conceptos diferentes en cada reserva. Procesamos toda esta información en tiempo real, lo metemos en nuestro backend analítico y lo disponibilizamos al usuario final en varios formatos, ¿no? Por ahí hay varias aplicaciones de BI que ha construido el equipo de datos que se refrescan cada X tiempo, porque ahí no era necesario el tiempo real, y que los usuarios de negocio pueden consultar para ver cómo van las ventas. Y luego estos datos están publicados en el catálogo de datos en tiempo real, con lo cual cualquier iniciativa de autoservicio de las que hemos hablado antes, de ciclo ágil, pues los usuarios de negocio son capaces de poder conectar a este catálogo de datos y hacer analítica, ¿vale? Ese sería un caso de uso muy concreto, que es el monitor de ventas, que el volumen de información es muy elevado. Y luego el segundo caso, que es más estratégico y yo creo que da mucho valor, es la propia estrategia de democratización de datos que estamos siguiendo en Europa, ¿no? Que se basa en construir una capa semántica de acceso al dato, que son más que un conjunto de datasets con visión negocio, publicar, y eso lo hacemos de forma ágil porque tenemos herramientas ágiles y porque creamos equipos híbridos con negocio para poder ir construyendo en cada departamento estos conjuntos de datos que queremos publicar al resto de la organización, publicar estos conjuntos de datos en el catálogo de datos corporativo y luego gestionar el acceso y la explotación de estos datos de forma gobernada. Y de ahí surgen multitud de iniciativas en esta modalidad de autoservicio, de las que muchas veces el equipo de datos ni se entera, ¿no? Porque son iniciativas de negocio donde ellos tienen libertad para acceder, descubrir y utilizar estos datos,
de una forma gobernada, importantísimo. Pero yo creo que son dos buenos ejemplos de cómo utilizar grandes volúmenes de información y permitir a la gente de negocio utilizarlos y explotarlos de forma ágil. Muchas gracias. Bernat, ¿algún caso, algunos casos en Dorna? Pues yo voy a explicar un caso que está caliente ahora mismo, está en el horno, de hecho, porque lo estamos justamente implementando. Enlazando con lo que comentaba anteriormente de las entregas progresivas de valor, siguiendo una metodología ágil, cuando alguien de negocio necesita un dashboard, claro, esta persona de negocio, pues teniendo su día a día en la cabeza, pues puede tener necesidades de un dashboard bastante complejo. Entonces ahí lo que hacemos es primero definir, evidentemente de la mano con dichas personas de negocio, un mínimo producto viable, un dashboard con 2 métricas y un filtro, fundamentalmente, ¿no? Entonces entregamos eso y sobre ello vamos pivotando. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que al ir pivotando, esto nos obliga a menudo a reprocesar históricos de datos, a reprocesar grandes volúmenes de históricos de datos, ¿no? Entonces, claro, esto es un proceso que ahora tenía una componente manual, bueno, sigue teniendo a día de hoy, tal como digo, es un ejemplo que está caliente todavía, sigue teniendo a día de hoy una componente manual importante de borrado de ciertos objetos. Entonces el equipo invertía y sigue invirtiendo en este tipo de tareas un tiempo importante, ¿no? Y ahí fue el propio equipo que dijo, hostia, hay que atajar este problema, ¿no? Analicemos aquí lo que tenemos, planteemos alternativas y vemos hacia dónde vamos para reducir este despilfarro. Porque al final esto es un tiempo pues, que no era un tiempo productivo, ¿no? Entonces esto ya nos lleva a estar implementando una serie de procesos para automatizar toda esta parte de regeneración del histórico. Y en general esto es un punto bastante clave, ¿no? Todo lo que es automatización de procesos tiene un coste, evidentemente, ¿no? Tal como comentaba Julia, esto tiene un coste, hay que hacerlo con cuidado, hay que valorar cuándo se hace y cuándo no, porque reprocesar un volumen grande de histórico pues, puede ser costoso. Pero en general esto es una de las cosas que nos dan también esta agilidad, ¿no? Tener el mayor número de procesos y procedimientos automatizados. Y bueno, tal como decía, es un tema que está caliente, aún estamos en ello, todavía tenemos margen de mejora. En próximos eventos nos irás contando más, seguro. Jesús, ¿algún caso en global? Sí, mira, si quieres, como José Carlos, un par de ellos de actualidad que tratamos. Por un lado hacemos, de hecho la propia palabra lo dice, valoraciones masivas, donde en años anteriores, bueno, pues eran modelos hedónicos basados en comparación, hacemos unas regresiones. Ahora mismo ya tenemos, por ejemplo, un modelo de Machine Learning basado en un busting de árboles y tal, que no solamente nos ha permitido profundizar en un modelo bastante más eficaz, sino que hemos incorporado pues, todo un pipeline de automatización que, en definitiva, lo que nos ha permitido esa tecnología de automatización no es más que también lo olvidamos a veces, el ser más ágiles, porque éramos rápidos, ahora lo somos un poquito más, sino la cantidad de recursos que te libera el no estar haciendo eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego tenemos otro que es de máxima actualidad, que es el tema de la sostenibilidad, que hemos caracterizado pues todos los inmuebles en España y en Portugal, y somos capaces pues de valorar carteras desde el riesgo sostenible en minutos, ¿no? Desde que nos entra podemos dar una salida y disponibilizarlo al cliente. Yo creo que eso al final, insisto, son herramientas potentes, como decía antes José Carlos y Julia y Bernat. La tecnología hoy en día se puede hacer cualquier cosa, pero también no nos olvidemos lo que nos permite, lo que nos deja, lo que nos permite hacer, es decir, no solamente estás ahí, sino que ya te has librado de eso y puedes estar pues, ideando otras cosas, generando otros servicios, y al final no tienes a 5 personas pendientes de darle pues, a un lanzamiento de servicio, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, Julia, ¿algún caso chulo de Repsol? Bueno, de Repsol hay casos chulos como en Europa y como los que han comentado los compañeros. Podríamos estar un ratillo largo aquí hablando de casos de uso.
Voy a dar pinceladas, ¿vale?, de casos de uso que están además en prensa, que podéis ampliar la información sobre lo que yo ahora no voy a tener tiempo para contar, ¿no? Pues uno de ellos, por ejemplo, es asociado, tenemos una plataforma Open Innovation que hablábamos en el café antes y entonces pues ponemos ideas de negocio a competir en un hackathon distinto porque compiten todas las ideas y no hay una idea que compita al ser desarrollada por distintos agentes y bueno, pues hacemos una celebración en Repsol como una gala de Eurovisión donde nos votamos y se selecciona uno que gana, ¿no? Uno que ganó en la anterior edición, una de las anteriores ediciones es un sistema de optimización para que cuando vayáis a comprar el pan caliente en nuestras estaciones de servicio, pues esté pan caliente just in time. Entonces, estamos aquí optimizando cuándo vais a comprar el pan para que siempre esté caliente y lo tengáis disponible. Y es un uso masivo de la información y aplicación de técnicas algorítmicas. Y sigo con los clientes, sigo con vosotros, ¿no? Y una de las aplicaciones que se ha hecho famosa por muchos motivos es Wilet, nuestra aplicación de pago, ¿no? Donde vamos a nuestras estaciones y a otros establecimientos y bueno, pues ahí pues, podemos beneficiarnos de los descuentos y que hemos tenido picos y que os aseguro que hemos hecho salas 24/7 para que esté just in time también todo lo que se necesitaba, ¿no?, con el Real Decreto. Vivid, otra de nuestras aplicaciones, que seguro que sois usuarios de electricidad y gas, donde podéis ver consumos, etcétera, pero también podéis recibir recomendaciones para que vuestro consumo sea más eficiente, consumo energético, ¿no? Somos una empresa, una compañía multienergética también rara porque queremos que el consumo sea más inteligente. Entonces, no cobrar más, sino que se haga el uso adecuado, ¿no? Y por último, uno de los ejemplos también públicos es nuestra sala Inwell. Es una sala que está ubicada en Méndez Álvaro, que tiene del orden de 40 pantallas y desde la que se monitoriza en tiempo real todos nuestros pozos, toda la exploración y producción. Se sensorizan todos los elementos, se recibe la información en tiempo real y digo entre comillas porque ese sí que es un rabioso tiempo real. Cada vez que se tiene que dar de alta un pozo, pues mi equipo tiembla un poquito, ¿no? Porque cada pozo, aunque estemos hablando en los mismos términos, pues cada uno tiene su vida, ¿no?, y su geofísica y hay que entrenarlo porque se recibe la información en tiempo real, pero luego cada 10 minutos se reentrena, de forma que podamos, tenemos como un KPI de un 8% de reducción de tiempo en dar de alta un pozo, en la construcción, pero sobre todo lo más importante son las señales de mantenimiento predictivo que tienen es un claro beneficio también para nuestros compañeros, ¿no?, para que estén más seguros en todas las acciones que llevan a cabo y para que se puedan monitorizar qué acciones se tienen que llevar a cabo en este tiempo real, porque esto sí es todos los continentes, pues esto sí que es un servicio 24/7. Algunos ejemplos, todos podríamos estar aquí hablando un ratillo largo de iniciativas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias, Jesús, Bernat. Tú desde la distancia también, José Carlos, espero que la próxima te tengamos por aquí. Gracias a la organización, a los patrocinadores y a los que habéis participado en directo y en streaming. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede ser un buen momento. Tenemos 3 minutos. Hola, sí, se me oye. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por la mesa, ha sido muy interesante. Yo tenía un par de preguntas. La primera en torno a la priorización de los proyectos, ¿no? Y hablabais de cómo presentar ese retorno, tanto directo como indirecto, de los proyectos. Me gustaría saber un poco más en profundidad todo eso, si tenéis algún tipo de framework o plantilla o X, porque para mí es un comedero de cabeza. Y luego, en cuanto a los equipos de negocio que trabajan con datos, que son más autónomos, me gustaría saber un poco cómo los habéis creado, si les habéis formado, si son gente pura de negocio con formación, son gente técnica también que les apoya dentro del propio negocio. Son esas dos preguntas. ¿Quién se anima?
Si queréis, empiezo yo. Empiezo con no se oía muy bien. Empiezo con la segunda pregunta y si no me ayudáis con la primera, que no la he oído muy bien. La parte de si en el enfoque es el service gobernado, la gente de negocio es más técnica o hay de todo, ¿vale? Pensad que en una compañía como Europa pues tenemos un departamento de mantenimiento donde todos son ingenieros aeronáuticos, por lo cual tiene una componente técnica muy elevada y con ellos se trabaja de forma diferente que en un departamento legal, por ejemplo, o un departamento de administrativos. Con lo cual hay de todo, ¿no? Lo que sí hacemos es lanzar nuestros propios programas formativos. O sea, eso es responsabilidad nuestra. Si queremos desplegar un modelo descentralizado donde la gente de negocio tenga capacidad para analizar los datos, es nuestra responsabilidad que la gente de negocio esté formada. Con lo cual, es una de las tareas del equipo de Data Analytics de Europa, es crear programas formativos. Los hemos hecho de diferentes formas, ¿no? Durante el tiempo hemos ido cambiando un poco la forma de hacerlo, pero al final la conclusión es esa, ¿no? que es nuestra responsabilidad y que tenemos que liderar esta parte, ¿vale? Para darles la capacidad. Y la primera creo que tenía que ver con la priorización. Sí, pues exacto. es una cosa que estamos poniendo en marcha, ¿no? El tema yo creo que era una carencia que teníamos y el problema es que es un equipo centralizado que da servicio a toda la organización, por lo cual no tenemos un rol por encima, no hay un product owner general que diga, oye, pues el proyecto de todos los proyectos de cada uno de nuestros departamentos, el que da más valor es este, ¿no? Lo que estamos intentando es que cada uno de los departamentos justifique por qué hay que hacer cada una de las iniciativas y lo hacemos midiendo primero el retorno esperado. Hay retornos. El problema de los temas de datos es que no todos los retornos son tangibles, ¿no? No siempre hay retornos directos. Los retornos directos se pueden medir en base económica, los retornos indirectos es más difícil, ¿no? Pero bueno, un poco aquellos departamentos que más se esfuerzan a la hora de hacer esta justificación y que vemos, al final es decisión nuestra, es decisión del equipo de datos, pues quién nos ha convencido más, ¿no? A la hora de hacer esta justificación. Pedimos retornos directos, retornos indirectos y luego si hay alguna criticidad especial, ¿no? Porque a veces hay cambios normativos, etcétera, que obligan a hacer un determinado proyecto o un determinado ajuste o un determinado cambio antes de tal fecha. Entonces, esos obviamente son prioritarios y lo hacemos en base a eso, básicamente. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, damos por concluida la mesa. Como decía antes, muchísimas gracias por acompañarnos y nada, un placer. A vosotros. Muchas gracias.